Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los llene con su Espíritu Santo en este maravilloso jueves. Ya es 14 de enero. La iglesia nos propone unas lecturas excelentes, hoy una enseñanza que tenemos que hacer nuestra, y para eso necesitamos la fuerza de Dios. Por eso yo pido todos los días que el Espíritu Santo sea quien nos ilumine, que nos abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para poder entender lo que nuestro Padre Dios nos está enseñando, para podernos conducir a tener una vida eterna junto con Él, que para eso envió a su Hijo Jesucristo, para que tengamos vida y vida en abundancia. Y todo esto yo se lo deseo a ustedes, se lo pido, se lo ruego al Señor de todo corazón, invocando la fuerza, el poder, la autoridad del Espíritu Santo de Dios y suplicando la intercesión de María Santísima, la humilde, la sencilla, la obediente, la siempre Virgen María, y de San José. Que así sea para todos nosotros, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. En el capítulo 3 de la carta a los Hebreos, dice la Escritura que, en consecuencia, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan la voz de Dios, no endurezcan su corazón, como cuando lo irritaron aquel día de la prueba en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, está hablando Dios, y me tentaron, aunque habían visto mis acciones durante 40 años. Por eso me indigné contra aquella generación y dije, su mente siempre se extravía y no reconoce mis caminos. Por eso, airado, es la voz de Dios, airado juré, no entrarán en mi descanso. Cuidado, hermanos, que ninguno de ustedes tenga un corazón perverso e incrédulo que lo haga desertar del Dios vivo. Antes bien, anímense unos a otros cada día mientras dura este hoy de Dios, para que nadie se endurezca, seducido por el pecado, porque si mantenemos firme en hasta el fin nuestra posición del principio, seremos compañeros de Cristo. Palabra de Dios. Mi querido hermano y hermana, el escritor les recuerda, insisto, carta a los hebreos estaban dudando, estaban queriendo a lo mejor regresar al judaísmo, a lo mejor estaban pensando ya, no sé, él los viene y los anima, les habla de que si Moisés recibió la ley, en el inicio del capítulo 3, si usted lo quisiera leer, pero en resumen les dice, si Moisés, que era fiel servidor de Dios, recibe la ley, Cristo Jesús es el Hijo que viene en cambio a cumplir esa ley. Y entonces les hace mención del Salmo donde dice, Salmo 95, donde les dice Dios, por eso Dios en primera voz estuve hablando, Dios les dice al pueblo, no endurezcan su corazón como aquel día que me pusieron a prueba, me tentaron, dudaron de mí, no creyeron. Por eso dice, yo mismo, dice Dios, no dejé entrar y los hice caminar por 40 años para que su corazón cambiara. A pesar de haber visto las grandezas de Dios, a pesar de haber visto los milagros, a pesar de haber visto el mar abrirse en dos, a pesar de haber visto su libertad después de estar esclavos más de 400 años, mi hermano, que ellos dudaron. Y entonces es el escritor el que les dice, cuidado con el conformismo, cuidado con caer en lo mismo. Y les dice, les propone algo, anímense unos a otros. Anímense, mire, para rechazar el pecado, porque el pecado es el que endurece el corazón. Y para perseverar, mire, para mantenernos. Mire, el mejor ejemplo que tengo ahorita es el virus. El virus que ya mucha gente se empieza a relajar, que empieza, no, ya va pasando, a mí no me dio, le dio a mi primo, le dio a mi vecino, no, yo estoy, mire, y con ese riesgo sale y pierde la salud. Hay que seguir con las reglas, hay que seguir ser cuidadoso, lavarse las manos, mantener la distancia, hay que mantenerse en eso. Dice, los que murieron en el desierto, dice el escriturista, también oyeron la voz de Moisés, también vieron los milagros de Dios.
pero por endurecer el corazón no entraron en la tierra prometida. Mi querido hermano, nosotros tenemos que mantenernos en una palabra, firmes, firmes en la fe, porque el pecado es lo que endurece el corazón. Es decir, la salvación la tenemos ganada por Dios, pero la tenemos que mantener firme en nuestra vida, la tenemos que mantener viva. Y cuando veamos que alguien está cayendo, cuando alguien está débil, cuando alguien está dudando, anímense unos a otros, dice. Anímense unos a otros para mantenernos firmes en esa verdad y seguir el camino de la salvación. Y en el Evangelio, mi querido hermano, en el capítulo 1 de San Marcos, versículo 40, es la sanación de un leproso. Acabamos de ver la misma versión, si usted se recuerda, que narró San Mateo hace unos días. Entonces, esta tiene también su enseñanza, obviamente. San Marcos tiene un relato. Y el relato de San Marcos dice que se le acercó un leproso arrodillándose del súplico: si quieres puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: quiero, queda sano. Al instante se le fue la lepra y quedó sano. Después lo despidió advirtiéndole enérgicamente: cuidado con decírselo a nadie. Ve a presentarte al sacerdote para que le conste. Lleva la ofrenda de tu sanación establecida por Moisés. Pero al salir de aquel lugar, el hombre se puso a proclamar y a divulgar más el hecho, de modo que Jesús ya no podía presentarse en público en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados, y aún así de todas partes acudían a él. Mire qué increíble el Señor. Primero vamos a ver aquí la fe del leproso. La fe del leproso, que nunca se sintió abandonado, a lo mejor enfermo, desarraigado, mire, sin poder ir a los ritos, sin poder ir a los rezos, sin poder acercarse a la palabra divina, a la enseñanza de Dios. Pero él tenía fe. Entonces, la fe del leproso y el amor de Jesús superan la realidad de esa enfermedad y lo convierte en buena noticia para el hombre. Porque fíjese que se cumple lo que el Señor venía anunciando desde un inicio. El reino de Dios está entre ustedes, el reino de Dios está cerca. Pero más que esa, la acción del Señor, mire qué belleza, la acción del Señor es cierto. El reino de Dios está cerca de nosotros, el reino de Dios está entre nosotros, pero el reino de Dios se acerca a nosotros. Mire, Él tomó la iniciativa. 3 acciones que hizo el Señor Jesús que son importantísimas aquí. La primera, compadecerse. Compadecerse etimológicamente viene de la palabra compartir. Tuvo el mismo padecimiento, sintió el mismo dolor, sintió el mismo rechazo, sintió la misma necesidad que tenía ese leproso. Compadecerse. Se compadeció el Señor Jesús del leproso. No se conformó con eso, mi hermano. Extendió su mano y lo tocó. 3 acciones que Jesús, con su infinita bondad y misericordia, viene a su pueblo, viene a nosotros, sus hijos de Dios, hermanos de Jesús, conforme nos lo viene explicando detalladamente la carta a los Hebreos. Y al final, el secreto mesiánico, el cumplimiento a la ley de Dios que le hemos hablado. Es necesaria la religión para estar en el camino. Lo hemos hablado y se nos ha aclarado, no como nos critican, que nada más una relación. No, es necesaria la religión. El mismo Señor Jesús, cumplidor de la fiel de la ley de Moisés: ve, presenta tu ofrenda y vete al sacerdote para que certifique tu sanación. Y el silencio, el callarse, era lo que los escrituristas llaman el secreto mesiánico. El secreto mesiánico, que Jesús no quería nada más fans, un grupo de fanáticos, que al final resultó, acuérdense, en el capítulo 6 de San Juan, una multitud lo seguía, y al final, cuando él explicó
un poquito más ampliamente su ministerio y sobre todo el discurso litúrgico, eucarístico, perdón, que relata ahí, la gente se fue. Eso era lo que no quería el Señor, pero se empezó a dar. Por eso dice que ese secreto mesiánico hasta después de la muerte y resurrección del Señor va a ser cuando es comprendido y es cuando va a ser entendido. Que nosotros entendamos desde ahorita, sí, mi querido hermano y hermana, dos cosas. El Señor está cerca, el reino está entre nosotros. Dios dijo que iba a estar en medio de nosotros hasta el fin del mundo. Busquémosle ahorita que es tiempo y mantengámonos en ese hoy del Señor, perseverando. Y si vemos que alguien está dudando, si alguien está, porque nos puede pasar a todos, animémonos, ayudémosle, oremos, pidamos juntos. No dejemos que el pecado endurezca nuestro corazón. Que el Señor me lo bendiga y la bendiga y la llene y lo llene con el Espíritu Santo de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Hasta mañana.